in Moscow right now, specifically. La crisis comenzó el 21 de septiembre de 1993, cuando el presidente Boris Yeltsin decretó la disolución del Congreso de los Diputados del Pueblo de Rusia y el Soviet Supremo de Rusia, organismos que eran un obstáculo para su consolidación en el poder y la realización de la reforma neoliberal. El decreto de Yeltsin era ilegal al ir en contra de la vigente constitución de la RSFC de Rusia de 1978. Después de la crisis, el 15 de octubre, ordenó refrendar una nueva constitución, la Constitución de la Federación de Rusia. El Congreso rechazó el decreto presidencial y aprobó la destitución del presidente Yeltsin mediante una apelación. El vicepresidente en vigor, Alexander Rutskoy, fue nombrado presidente, tal y como mandaba la Constitución. El 28 de septiembre, las protestas públicas contra el gobierno de Yeltsin tomaron las calles en Moscú. En la represión de las mismas se produjeron varios muertos. Bajo el control de Yeltsin, el ejército determinó al final de la crisis. Los diputados se encerraron en la Casa Blanca, edificio sede del Parlamento ruso, y se dispusieron a resistir el asedio de las fuerzas bajo control del depuesto presidente. Durante la semana siguiente, las protestas populares contra Yeltsin y en apoyo al Parlamento y al Soviet Supremo fueron creciendo. Alcanzaron su punto álgido el 2 de octubre, cuando Rusia se encontraba en las puertas de una guerra civil. En ese punto, las cúpulas militares mostraron su apoyo al depuesto presidente y este ordenó el desalojo de la Casa Blanca a la fuerza. La orden de Yeltsin se materializó mediante el bombardeo, mediante carros de combate y artillería del edificio. Mediante carros de combate y artillería del edificio sede de la Soberanía Popular. La Casa Blanca fue destruida y muchos de sus ocupantes murieron en el ataque. Para el 5 de octubre, la resistencia a Yeltsin había sido destruida. El conflicto, que duró 10 días, fue el más grave sucedido en Moscú desde la Revolución Rusa de octubre de 1917. El propio gobierno estimó el número de muertos en 187 y en 473 el de heridos. Otras fuentes dan una cifra de 2.000 muertos. En marzo del 90, aún en la Unión Soviética, se celebraron las primeras elecciones libres y democráticas, en donde se elegiría el Congreso de Diputados del Pueblo de Rusia, un total de 1068 diputados para un periodo de 5 años. Esto dio lugar a un resquebrajamiento de los ideales e ideología de la URSS y el PQS, Partido Comunista de la Unión Soviética. En el 91 se elegiría el primer presidente de Rusia, Boris Yeltsin, quien irónicamente, junto con el vicepresidente Rutskoy y el presidente del parlamento Yas Blatov, cruzarían un golpe de estado ese mismo año por parte de la línea dura del PICOS. A finales del 91 se disuelve la URSS y surge Rusia como un estado independiente, que ahora deberá de afrontar las crisis que le antecedían y las nuevas que solo empeorarán la situación. De esta forma, la nueva nación debe dedicarse a la política de una manera más seria. Será aquí en donde Yeltsin y el Parlamento se comienzan a distanciar. Esto agudizó aún más en 1992 cuando los problemas económicos aquejaban. Por ello, Yeltsin se rodearía de los jóvenes reformadores para continuar con un modelo liberalizador de manera más o menos moderada durante la perestroika. Pero las nuevas directrices terminarán desembocando en reformas liberales más radicales. El rumbo que estaba tomando el país no acabarán de gustar a buena parte de los diputados, en lo político y liberalizador en lo económico. Pero al fin y al cabo, la mayoría de los parlamentarios defendían un modelo económico más cercano al modelo nórdico que el neoliberalismo. La deuda era colosal, ascendía a 78 billones de dólares estadounidenses, y hacía que las potencias occidentales y el FMI presionaran por las reformas prometidas, y la primera gran reforma era la liberalización de precios. En esencia, eliminar el antiguo orden económico, en el que el Estado era visible. Se esperaba que los precios no subiesen más del 3,5%. Sin embargo, se descontroló por completo y se desembocó en la depreciación del rublo y una hiperinflación brutal que alcanzó el 2.610%. Con ello, el empobrecimiento de gran parte de la población y el abandono del Estado hacia los sectores más vulnerables. Luego llegó la reforma que posibilitaba la privatización de bienes y empresas que antes pertenecían al Estado. Esto eliminó aún más las diferencias entre el presidente y el parlamento. Esto supuso el surgimiento de una nueva clase oligarca, una auténtica guerra política y poco diplomática. Entre finales del 92 y comienzos del 93, Yeltsin quería diluir el parlamento y convocar unas nuevas elecciones, lo que el parlamento respondió con igual medida al que destituir al mandatario. Se creó una votación y los resultados supusieron una parcial victoria para el mandatario. Sin embargo,
no tenía efectos reales. El 1 de mayo del 93, Día del Trabajador, se convertiría en una jornada importante para la oposición, que decidiría llevar a cabo una gran demostración de fuerza frente al Yeltsin. Se celebrará una manifestación verdaderamente masiva, organizada principalmente por grupos de izquierda radical. Miles de personas desfilarán por la capital de Rusia portando banderas rojas. En el cruce de dos calles, la policía formará un cordón e impediría el paso a los manifestantes. Los intentos de los manifestantes por cruzar desembocaron en una batalla campal, que resultaría en heridas al menos 150 personas con un saldo de 40 muertos. La tensión entre el Parlamento y el presidente continuaba. Yeltsin decidió seguir adelante con su proyecto de una nueva constitución presidencial. Todo cambiaría con la crisis constitucional del 93, cuando Ruzhkoy se niega a apoyar a Yeltsin en su intento de resolver el conflicto con el Parlamento por la fuerza y se posiciona con el Parlamento criticando duramente al presidente. En abril, la Comisión Anticorrupción, dirigida por Ruzhkoy, habría recogido 11 maletines de información que comprometían a áreas figuras clave del gobierno. Pero lo peor aún estaba por venir. Claramente esto es algo cíclico, esto no es un hecho totalmente puntual, si lo vemos desde los detalles, claramente es un hecho histórico puntual, pero si lo vemos desde un punto de vista general, esto ha pasado y seguirá pasando, pero esto pasa básicamente porque el opresor, en este ejemplo sería el presidente, busca explotar el pueblo, busca evitar la soberanía del pueblo, evitar la opinión del pueblo, y el pueblo en medio de su revolución, que incluso no tan violenta, trata de buscar la mejor opción, pero el opresor siempre va a buscar la violencia para poder controlar. Entonces no es algo realmente puntual, es algo que seguirá pasando y pasará, pero también la manera en que el Estado utiliza la coerción, los militares y la policía para someter al pueblo, y también la constante contradicción por parte de estos, de la idea principal de que ellos tienen que cuidar y conservar la ciudadanía, deben proteger al pueblo. Luego de lo ocurrido el 4 de octubre, el presidente decidió prohibir las organizaciones políticas de izquierda, también decidió este, a las organizaciones regionales, digámoslas, poner a su favor, inclusive destituyó al presidente del Tribunal Constitucional. También en el mes de noviembre empezó a hacer campaña, digamos, por medio de la televisión para ganarse al pueblo. Y en 12 de diciembre presentó un referéndum en el cual habían unos cambios constitucionales, en los cuales había novedades como por ejemplo quitarle, digamos, funciones al Parlamento y atribuírselas a él mismo. Luego del 12 de diciembre, su poder fue considerado legítimo, pues la gente había votado para que lo tuviera.